Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Paula de Brasil. Ella fue una princesa brasileña que tuvo una corta vida marcada por las tragedias familiares, por los problemas de salud que padecía y por la ausencia de su padre, sintiéndose ella y sus hermanos abandonados, aunque también sufrió un gran calvario durante sus últimos meses de vida ante las prácticas médicas a las que fue sometida. Esta biografía es realizada por petición de Luana Moreira. Paula Mariana Juana Carlota Faustina, Matea Francisca Javiera de Paula, Micaela Gabriela Rafaela Gonzaga de Braganza y de Habsburgo Lorena, nació el 17 de febrero de 1823 en el Palacio de San Cristóbal de Río de Janeiro, en Brasil. Fue hija del emperador Pedro I de Brasil y de la primera esposa de este, la emperatriz María Leopoldina de Austria. El matrimonio tuvo 7 hijos en común, siendo Paula la quinta de sus vástagos. Un año antes de su nacimiento fue declarada la independencia de Brasil de la corona portuguesa, convirtiéndose así su padre en el primer emperador de dicho imperio. Para cuando Paula nació, a sus padres tan solo les quedaban otras 2 hijas, las princesas María de la Gloria y Genara María, debido a que sus 2 hermanos varones mayores, los príncipes Miguel y Juan Carlos, fallecieron prematuramente. Finalmente, 2 años después de su nacimiento, llegó al mundo un nuevo ansiado heredero varón, el príncipe Pedro, quien se acabaría convirtiendo en el futuro emperador de Brasil como Pedro II. Cuando Paula tenía tan solo 3 años de edad, su madre, la emperatriz María Leopoldina, falleció a causa de un aborto espontáneo, aunque los rumores de la época aseguraban de que aquella muerte había sido provocada por su propio marido, debido a que el emperador Pedro habría golpeado brutalmente a su esposa en el vientre, provocando esto que acabase abortando y falleciendo. Tras fallecer su madre, su padre empezó a buscar una nueva esposa para que representase el papel de emperatriz consorte y se convirtiese en una figura materna para sus pequeños hijos, además de que quería una mujer que fuese más de su agrado y que encajase dentro de sus gustos, casándose así en el año 1829 con la princesa Amelia de Beauharnais, que era una de las nietas adoptivas de Napoleón Bonaparte. Además de que Amelia era considerada una princesa muy hermosa, quedándose el emperador Pedro realmente encantado con su nueva esposa. Es más, según se cuenta, este se desmayó en cuanto vio a su futura segunda esposa en persona, ya que era más hermosa de lo que él había imaginado y esperado. La llegada de la nueva emperatriz fue bien recibida por los pequeños príncipes, los cuales llegaron a adorar a su madrastra, debido a que Amelia de Beauharnais no solo fue una excelente esposa, sino que también fue una mujer que se dedicó plenamente a sus hijastros, mostrándose como una madrastra atenta y cariñosa. En el año 1831, su padre abdicó en favor de su hijo, el príncipe Pedro, el cual se convertiría en el nuevo emperador de Brasil bajo el nombre de Pedro II, llegando así hasta el poder cuando tan solo tenía 6 años de edad. Tras producirse esta abdicación, su padre partió hacia Portugal para reclamar la corona portuguesa en favor de su hija mayor, la princesa María de la Gloria, debido a que el trono portugués había sido usurpado por el propio tío paterno de Paula, el rey Miguel I de Portugal. Su padre acabaría abandonando tierras brasileñas para enfrentarse contra su propio hermano por el trono portugués, partiendo así junto a su hija María de la Gloria, su esposa Amelia y su hermana Ana de Jesús,
Tras producirse esta partida, ni Paula ni sus otros hermanos volverían a ver a su padre ni a su madrastra, además de que la niña tampoco llegaría a conocer nunca a su medio hermana María Amelia, que nacería a finales de aquel mismo año en París. Paula permaneció en Brasil junto a sus hermanos Pedro II, Genara María y Francisca, quedando así los niños bajo el cuidado de una serie de tutores y de cuidadores que se ocuparían de su crianza y educación. La princesa siempre fue una niña bastante delicada que sufría de una pésima salud, siendo continuamente atendida por sus cuidadores y sirvientes que velaban por su bienestar. Pese a ser bastante enfermiza, la princesa rara vez se quejaba de sus malestares, demostrando ser una niña de gran fortaleza pese a ser muy delicada en salud. Paula sería descrita por sus contemporáneos como una niña delgada, de apariencia un tanto demacrada y frágil, pero su rostro reflejaba paz y serenidad. Incluso se decía que ella era la más tranquila y gentil de sus hermanos, siendo una niña realmente adorable a la que le gustaba la tranquilidad. Hacia finales del año 1832, la princesa enfermó de gravedad, y pese a todos los esfuerzos de los médicos reales, finalmente Paula acabaría falleciendo el 16 de enero de 1833, o tan solo le quedaba un mes para cumplir los 10 años de edad, muriendo en el Palacio San Cristóbal de Río de Janeiro, en Brasil. Existen distintas versiones sobre el motivo de su muerte. Una de ellas dice que la princesa murió a causa de una meningitis, pero otra teoría asegura que enfermó de malaria, ya que existen documentos donde se refleja que la pequeña princesa fue tratada con quinina, un compuesto que era utilizado para tratar a los enfermos de malaria. Fuera como fuese, durante su último mes de vida, la princesa sufrió mucho, debido a que la niña sería sometida a toda clase de tratamientos por parte de los médicos que intentaban salvar su vida, los cuales le administraban toda clase de brebajes y de caldos que eran bastante desagradables y que le hacían vomitar. También le practicaron sangrías y le pondrían sanguijuelas por todo el cuerpo. Le pondrían distintas clases de supositorios y le extendían sobre todo su cuerpo diferentes ungüentos que le afectaban a la piel, dejándosela muy irritada y abrasada, algo que le provocaba a la pequeña princesa intensos e insoportables dolores por todo el cuerpo. La muerte de Paula fue muy dolorosa para toda la familia, especialmente para sus hermanos que permanecieron en Brasil, los cuales se sentirían aún más abandonados y solos tras producirse su muerte. Sus restos mortales descansan en el mausoleo imperial del convento de San Antonio, en Río de Janeiro, en Brasil. No hay mucho más que decir sobre Paula. Ella fue la típica princesa de su tiempo, que por desgracia sufrió de una pésima salud, algo que era bastante habitual dentro de la realeza y de la nobleza, siendo una niña delicada y enfermiza que logró ganarse el cariño de todos al ser tranquila y serena pese a su fragilidad y sus continuas dolencias, siendo adorada y querida no solo por su familia, sino también por sus cuidadores y por distintos miembros de la corte. Pero por desgracia, Paula sufrió no solo el abandono y la soledad que compartió con sus hermanos tras la partida de su padre y de su madrastra, sino también sufrió con los tratamientos médicos que recibió, siendo sus últimos meses de vida un verdadero calvario. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Paula de Brasil. Espero que os haya gustado esta historia y espero a que Luana Moreira también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal.
Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia y si conocéis a algún personaje histórico que durante sus últimos días de vida haya sufrido mucho a causa de las prácticas médicas de su época. Y con esto me despido. Hasta la próxima.